Nosotros en el capítulo anterior, antes de ingresar a esto, vamos a ver algunas cositas que el apóstol dice en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 1. En el capítulo 1, hermanos, el apóstol habla acerca de algunas cosas como saludos que le da la iglesia, como oraciones que hace por la iglesia, como acción de gracias y también como desearles la paz en medio de las tribulaciones o persecuciones que la iglesia estaba pasando. En eso más o menos gira el capítulo 1. Saludos, oraciones, deseos de paz. Pero cuando ya nosotros leemos el capítulo 2, hay esas palabras, pero con respecto. Eso nos indica, hermanos, de que el apóstol Pablo, de aquí en adelante, el capítulo 2, va a escribir algo por lo cual él sabía que la iglesia de los tesalonicenses estaban pasando alguna preocupación, alguna turbación o algún engaño, como lo dicen los versículos que hemos leído. Entonces el apóstol Pablo va a lo que es el propósito. Con eso señala, pero con respecto, está señalando el propósito por el cual les está escribiendo esta epístola. Y la situación en aquella iglesia, según hemos leído en estos versículos, es que estaban turbados, estaban como, digamos, inquietos, trastornados, confundidos, atolondrados. Todo eso es turbado. Así estaba la iglesia. ¿Pero por qué? Porque se les había informado de tres maneras, según dice aquí la escritura que hemos leído, de que el día del Señor estaba cerca. Vamos a explicar después eso. Pero vea bien usted, hermanos, que estaban turbados y confundidos porque se les había dicho de tres maneras que la venida del Señor estaba cerca. Y las tres maneras, hermanos, cómo habían recibido esa información era una por carta, por una carta supuestamente enviada por el apóstol Pablo. La otra información era por un mensaje oral, o sea, por palabras, como dice ahí. Y la otra era por espíritu, que lo vamos también a explicar. Pero ¿por qué estaban perturbados? No concuerda eso, que estén conturbados porque les digan que el día del Señor está cerca. Si la Escritura en otras partes nos habla que el día del Señor está cerca. El mismo apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 11, él les dice, regocijaos porque el Señor está cerca. Entonces, hermanos, la iglesia se debe de regocijar, de gozar, de sentirse feliz porque la venida del Señor está cerca. Pero según aquí leemos, estos estaban conturbados y engañados porque la venida del Señor está cerca. La situación es esta, hermano. Solamente nuestra versión Reina Valera dice que el día del Señor está cerca. En el griego, que es donde se está por primera vez escrito las Escrituras, dice el día del Señor ya llegó. El día del Señor ya llegó, dice en el griego. Y así traducen todas las otras versiones de la Escritura.
el día del Señor ya llegó o el día del Señor ha llegado. Eso es como dice la Escritura. Y ahí sí, ya concuerda lo que se dice, que estén turbados, preocupados, porque ya se les decía, el día del Señor ya llegó. Allí sí hay por qué preocuparse y que la iglesia estuviera ahí. Imaginen que nos digan a nosotros, hermanos, el día del Señor ya llegó. ¿Y qué pasó con nosotros? Nos quedamos. ¿Ah? Entonces por eso estaba preocupada la iglesia. Entonces, hermanos, habían recibido eso de que el día del Señor ya había llegado de tres maneras. Una, por una supuesta carta falsa que decían que el apóstol Pablo la había enviado a la iglesia. Dice, no se dejen engañar ni conturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra. Habían recibido una carta como que si fuera el apóstol Pablo, que él les dijera, el día del Señor ya llegó. Pero es una carta, hermanos, que supuestamente la había escrito Pablo, pero que no había sido él. Pero la habían leído. Y pensaban que Pablo en realidad la enviaba. Y entonces sí estaban turbados. Estaban confundidos, estaban perturbados. Y la otra forma, como remachaba ese engaño, era que también lo habían recibido por palabra. No solamente una carta, sino que había alguien dentro de la iglesia que de alguna manera también afirmaba eso. Porque siempre hay, hermanos, ha habido todo el tiempo y en todo lugar personas que se encargan de propalar mentiras, de hablar engaños, de decir, fíjese que oí que me dijeron que les dijera tal cosa y que es verdad y no tienen nada de seguridad en lo que están hablando. Simplemente es propalar cosas falsas. Y entonces ahí en esa iglesia había alguien que no, si yo oía a Pablo que así dijo, y tal vez era falso. No, si la fulana le contaron a alguien que me contara y que les contara a ustedes que es verdad. Era por palabras. Que alguien falsamente estaba diciendo que sí, que el día del Señor ya llegó. Y viene la otra, que esta es la más peor. Ni por espíritu, dice el apóstol Pablo. Ni por espíritu. ¿Qué quiere decir eso, ni por espíritu? Cuando se habla ni por espíritu, se está refiriendo a un mensaje dado en una forma sobrenatural, como esos mensajes que el Espíritu da sobrenaturalmente. En la iglesia, hermanos, se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Dones de palabra, dones de interpretación de palabras, dones de profecía. Y cuando una persona, hermanos, está ejercitando esos dones, pues es el Espíritu. Es el Espíritu el que está hablando. Uno de los dones, hermanos, de la iglesia es el don de interpretación. El don de discernimiento de espíritu. Es un don. Y el otro don de la iglesia, otro de los dones, el don de profecía.
Pero resulta, hermanos, de que muchas veces el don de profecía, porque hay mucha gente que le gusta ser profeta, ese don, hermanos, mucha gente lo desea, lo quiere o lo dice. Yo soy profeta. Yo tengo palabra de profecía. Entonces, en el don de profecía, hermanos, se dice algo que se está bajo la acción del Espíritu Santo. Y cuando es un don verdadero, en un cristiano verdadero, eso es de gran bendición para la iglesia. Que Dios nos hable por el Espíritu. Pero resulta que hay imitaciones. Hay gente que quiere imitar eso. Y pretende tener el don de profecía y dice cosas que no son ciertas. Dice cosas que solamente le salen a él, de su mente, de su boca, pero que no son palabras del Espíritu. Ahí es donde interviene el otro don, el don de discernimiento de espíritu. Y el que tiene el don del discernimiento de espíritu sabe si lo que se está dando en una profecía viene de Dios o no viene de Dios. Amén. Así es. Ese es el discernimiento de espíritu. Entonces, aquí en esta iglesia de Tesalónica, alguien había profetizado de esa manera. Alguien se había levantado y dice el Señor que ya el día del Señor ya llegó, hermanos. El día del Señor ya llegó, palabra profética. Y era falso. Por eso Pablo les escribe eso. Porque no solamente, hermanos, les había llegado una carta supuestamente enviada por Pablo, sino que había allí, no sé si hermana o hermano, que andaba hablando cosas que no convienen, que le gustaba hablar, era por palabra, y la otra dice por el Espíritu, que es a través de algo sobrenatural, y principalmente ahí pues se da el don de la profecía. Alguien habló diciendo, tengo un mensaje de Dios, tengo un mensaje profético, de que el día del Señor ya llegó. Entonces, hermano, la iglesia estaba preocupada. Nos quedamos, dijeron. Nos quedamos. O a saber qué otros pensamientos les vinieron a ellos. Y esa era la situación por la cual ahora el apóstol Pablo dice, pero con respeto. Ya sabía la dificultad espiritual por la que la iglesia estaba pasando. Ahora le escribe, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Eso es lo que Él les quiere llegar. A la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él. Más adelante, en el versículo 3, refiriéndose a eso, el apóstol Pablo les dice, nadie los engañe de ninguna manera. Mire, el hecho de que ya estaban conturbados era algo malo, podríamos decir, terrible para la iglesia, el hecho de que ya estaban conturbados. Pero es mucho peor que hayan sido engañados. Y eso es mucho peor, hermano, ser engañados. De allí, hermanos, es donde nosotros debemos de conocer la verdad de la palabra de Dios. De allí es donde nosotros, hermanos, debemos de saber en qué hemos creído. Ser firmes en la palabra, tener la seguridad de lo que creemos para no ser engañados. Esta iglesia, según dice el versículo 3, nadie los engañe de ninguna manera, porque habían sido engañados. El hecho de que estaban turbados, hermanos, preocupados, atemorizados, es que habían sido engañados.
De ahí, hermanos, muchas veces los cristianos son engañados porque cuando se enseña la palabra de Dios, cuando se enseña la doctrina sana de Dios, no están concentrados en lo que están oyendo. No están concentrados. Segundo, no verifican si lo que se les ha enseñado con la Escritura. Esa es una de las razones. La otra razón, hermanos, porque un cristiano puede ser engañado, es porque no tiene la convicción de que la Escritura, de que la Biblia sea la palabra de Dios. Eso es algo que es cierto, hermano. Si no tiene la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, puede fácilmente ser engañado por alguno que ande despistado allá en el mundo. Que ande hablando palabras como esta que llegó aquí. Pero cuando se tiene la convicción de que esta es la palabra de Dios, y yo creo que Dios habla a través de la Escritura, ¿quién me va a mover de lo que yo creo? A no ser que sea alguien que sea más que Dios. Si hay alguien que es más grande que Dios, entonces sí. Pero como no hay nadie que sea más grande que Dios, ¿qué otro va a dar una palabra más segura que la que Dios nos ha dado? Amén. Esta es la palabra segura. Por eso al apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, dice, más segura. Bendito sea Dios. Entonces él dice, no se dejen engañar. Y entonces él viene, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Mire, hermano, si cuando el Señor venga, va a ser una reunión gloriosa, hermano. ¿Cómo se siente usted cuando no ha visto a su familia por tiempos y luego vienen, lo visitan, toda la familia, una reunión familiar? ¿Cómo se siente? ¿Se siente conturbado? ¿Se siente atolondrado? ¿Entristecido? No, no. Hay alegría, hay gozo. Así va a ser, dice, nuestra reunión con Él. Ya eso, hermano, ya es una enseñanza que Pablo les está diciendo, que cuando sea eso va a ser una reunión. No solamente, hermanos, con los hermanos, parientes que ya se nos adelantaron en el camino, que ya partieron con el Señor. Tal vez el esposo, tal vez la esposa, el hermano, un conocido, pero en el momento cuando el Señor venga, será una reunión con ellos. Los volveremos a ver, nos volveremos a reunir con ellos. Y no solamente con ellos, una reunión con el Señor. Entonces habrá gozo, hermanos. Habrá gozo, no será motivo de tristeza. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, ya les había escrito a los tesalonicenses. Ya en la primera epístola les había hablado acerca de la venida del Señor. Cuáles iban a ser los eventos que se iban a dar. Pero sin duda, se confundieron con estos mensajes que les llegaron. Se confundieron, los engañaron. Y olvidaron lo que Pablo les había escrito o les había enseñado cuando estuvo en la iglesia.
Ya en el capítulo 4 de la primera epístola, Él les había dado, hermanos, cuántos eventos, todo lo que se iba a suceder con la venida del Señor. Primero les dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, una de las cosas, hermanos, era que no debían de estar tristes. Los que iban a estar tristes son los que no tienen esperanza. Pero nosotros los cristianos, hermanos, tenemos esperanza. Una gran esperanza que el Señor nos ha dado. De que nos volveremos a reunir. Entonces no hay, hermanos, razón por la cual estar tristes. Hermanos, ¿qué sentimos nosotros? ¿Qué siente usted? Cuando se le dice, la venida del Señor está cerca. ¿Qué sintiera usted si en realidad hubiera una profecía y le dijera, hoy viene el Señor? Claro que eso no lo va a ver. Nunca vaya a creer una profecía falsa que le digan el Señor va a venir mañana o va a venir tal fecha. Eso es falso. Porque del día y del Señor nadie sabe. Absolutamente nadie. Así que cuando anden con cuentos despistados de que el Señor va a venir en tal fecha, usted eso que no lo mueva, que no lo turbe, no le dé importancia. De una vez diga, eso es mentira. Que el Señor va a venir, va a venir. Esa es una verdad. Pero andar poniendo fechas, eso es de mentirosos. Y todos los que han puesto fechas han fracasado. Ha venido esa fecha, ha pasado otra y otra y nada. Pues bien, entonces no os entristezcáis. Eso es lo primero que les dice en 1 Tesalonicenses. Luego les dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hermanos, no tenían por qué estar turbados si el Señor ya hubiera venido. Porque los que habían muerto de la iglesia en esos días o antes de esos días, pues ya hubieran resucitado. Pero no había ocurrido. Y el apóstol Pablo les había dicho, eso iba a ocurrir. Que los muertos en Cristo iban a resucitar. Tercer evento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Entonces, hermano, no tenía razón que estuvieran turbados, porque si el Señor hubiera venido, ya no hubieran estado ahí en la iglesia sentados. Estarían en las nubes con el Señor, en el aire, reunidos con los muertos, los cristianos que ya habían partido con el Señor. Entonces todo eso evidenciaba, hermanos, de que era un engaño el que habían oído de esas tres maneras. Porque ninguno de los eventos que Él les había enseñado anteriormente había ocurrido. Y luego termina diciéndoles en el verso 18 del capítulo 4 de la primera epístola, por tanto, aliéntense, consuélense los unos a los otros con estas palabras.
Entonces, hermano, hablar de la venida del Señor y de todos esos eventos es algo que a nosotros nos debe de alentar, de confortar, saber que un día, hermanos, estaremos con los seres queridos que ya partieron. Esa es la palabra de Dios. Ahora, las razones que tuvieron los de Tesalónica para olvidar eso, pues sería bien difícil explicarlo, qué razones tuvieron para haberse dejado engañar y estar turbados y llorando que el Señor ya vino y me quedé. Y los muertos, y los cristianos que murieron a saber no han resucitado porque el día del Señor ya vino. Mi hermano, cuando les dije el día del Señor ya vino, es el día del Señor, hermanos, no es un día de 24 horas. Si el día del Señor es un periodo más o menos largo, en donde se van a derramar los juicios de Dios sobre los incrédulos. Es un periodo largo, de varios años, a lo que se le llama el día del Señor. Y no es algo, hermanos, que va a decir, ya vino el día del Señor y todo va a estar lo mismo. No. El profeta Joel dice, grande, grande, dice, es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién, dice, lo podrá soportar? ¿Quién? Va a ser terrible. Pero no para la iglesia. La iglesia ya está en reunión con el Señor, hermano. Gozándose. Bendito sea Dios. Los que no tienen esperanza son los que van a pasar por este día del Señor. Así es que no era la iglesia, hermanos, que ya les dijeron el día del Señor ya llegó. Y van a empezar a sufrir lo terrible del día del Señor. No. Habían sido engañados. Habían sido engañados. Luego en el verso y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente. Y ahí les explica las razones. No dejéis mover fácilmente. Pero decía que nosotros como cristianos debemos de estar fundamentados en la verdad de la palabra de Dios. Si usted está firme en Jesucristo, hermano, si usted sabe que su fundamento es Cristo Jesús, y usted sabe que esto es palabra de Dios y que es verdad, entonces allí le dice, no se dejen mover fácilmente. Otra versión dice, no pierdan la cabeza. ¿No? Porque dejarse engañar de esa manera es perder completamente la cabeza. Entonces, no se dejen mover fácilmente. Y luego ya lo que explicamos, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta. Por nada de eso. Cuando tenemos la palabra de Dios, que es a la que tenemos que acudir. Ahí tenemos que acudir a la palabra de Dios. No a la palabra de hombre, aunque a alguien le diga es una profecía. Pues está el discernimiento de espíritu que debemos de tener. Y es para esas cosas sobrenaturales. Pero, por ejemplo, digamos, en una predicación, alguien está enseñando o predicando. Usted no va a necesitar discernimiento de espíritu para saber si el predicador está diciendo la verdad o está diciendo cosas falsas. Ahí usted no necesita discernimiento de espíritu. Si alguien está enseñando algo falso, ¿qué necesita usted para saber si es verdad? Ahí está. Ahí está. No necesita el discernimiento de espíritu, necesita ir a la Biblia. Y ahí está. ¿Verdad? Entonces, para eso
no se necesita discernimiento de espíritu, porque todo lo podemos hacer. Dios nos ha dejado la Biblia. Si alguien dice una cosa falsa, voy a ver qué dice la palabra de Dios. Y lo que me diga la palabra de Dios, eso es lo que voy a creer. ¿Verdad? Amén. Entonces, pues, no se deje engañar tan fácilmente. En el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. De ninguna manera. Ahora les dice, porque no vendrá, o sea, el Señor, les vuelve a recalcar el apóstol Pablo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, la apostasía, la iglesia la puede llegar a ver antes de la venida del Señor. Porque serán tiempos, hermanos, en que se va a apostatar de una manera enorme, horrenda, de la palabra de Dios. O sea, será tiempo en que se van a negar las verdades de la palabra de Dios. Una apostasía general. Apostasía es rechazar, es volverse atrás, es negar la palabra de Dios. Y antes de que llegue ese día de la venida del Señor, va a haber una apostasía como no la ha habido jamás. La gente se va a burlar de las cosas sagradas, de las cosas espirituales. La gente en su corazón lo va a tener endurecido, ennegrecido. Burladores, engañadores, imitadores. Y aunque ya hay algunas evidencias de gente irrespetuosa contra las cosas de la religión. Hace poco, hace unos 10 días, 15 días, leí algo. Bueno, esto es no cosa que nos va a mover a la iglesia cristiana, pero solo se los quiero comentar para que vean el irrespeto, la burla que hace ahora la gente. En una televisión, canal de televisión de España, se burlaron, bueno, de la iglesia católica romana. Ustedes saben que la iglesia católica romana adora al Sagrado Corazón de Jesús. La imagen de Jesús, supuestamente. Y, bueno, ustedes que fueron católicos rematados, ya saben cómo era el Sagrado Corazón de Jesús. Una imagen, una estampa de Jesús. Pero en esa televisión, en lugar de la cabeza de Jesús, le pusieron la cabeza de una vaca a la estampa. Eso es una burla, ¿va? Para la creencia de la religión pero ya es una burla. ¿Ah? ¿Verdad? Una burla, un irrespeto. Que a una estampa le pongan la cabeza de una vaca. Y así muchas cosas están dando, hermano. Entonces se ve que hay un irrespeto. Y en una cosa, canal público del gobierno se dio eso en España. Así como en los Olímpicos, la burla que hicieron de la cena del Señor. Otra burla. Y cosas así. Que son no a nivel de un grupo, sino a nivel internacional, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo conozca. Entonces va a haber una apostasía a medida que nos vamos acercando a los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, nosotros lo vamos a ver. Lo que no vamos a ver va a ser la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición.
Porque cuando Él se manifieste, será en la época de la gran tribulación, que la iglesia ya no estará sobre esta tierra. Bendito sea Dios que ya no va a estar. Aunque siempre hay despistados, como os digo. Eso sí. Hace unos 12, 15 años, no sé, alguien de acá de la iglesia de Lin. Bueno, se dan videos. Me prestaron un CD, un DVD, en donde había un hombre que se la llevaba de doctor escatológico en escatología, que afirmaba que el anticristo era el príncipe de España, el príncipe de Asturias en esa época, que hoy es el rey Felipe. Y lo detallaba de una manera que él lo aseguraba 100% de que Felipe era el anticristo. Y él decía que era cristiano, pero si era anticristo porque estaba todavía en esta tierra. Y cuando el anticristo se manifiesta, la iglesia no va a estar en esta tierra. Y nadie sabe quién es el anticristo. Se va a manifestar cuando la iglesia sea levantada. Entonces sí, como dice aquí la Escritura, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios, dice ahí. Y el templo todavía no está. Ya el templo no está. Se va a construir, se va a edificar con toda seguridad, sí. Se va a hacer el templo. Pero será hasta que la iglesia sea levantada. Ahora no hay templo de Dios. Porque cuando haya, el templo de Dios va a estar en Jerusalén. Allí es donde se va a sentar el hombre de pecado, el hijo de perdición, que va a decir que Él es Dios. Y la gente lo va a adorar. Pero la iglesia, hermano, estará en gloria con el Señor, gozándose y regocijándose, porque somos, hermanos, los que tenemos esa esperanza gloriosa de estar en reunión para siempre con el Señor. Entonces, hermano, esa es la razón del mensaje de que nosotros, hermanos, también como iglesia debemos de estar fundamentados en la verdad. En la verdad. No nos dejemos engañar, ni dejemos de confundirnos por medio de engañadores. Porque cada uno de nosotros, hermano, debe de saber en qué es lo que ha creído. Podemos decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Podemos decir con seguridad que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a ninguna mentira, hermano. Jamás. Nos va a guiar a la verdad. Pero si somos guiados por la verdad del Espíritu Santo, esa verdad tiene que estar corroborada por la palabra de Dios. Ninguna cosa que diga a alguien, yo soy guiado por el Espíritu y está en contra de la palabra de Dios, ese tal no es guiado por el Espíritu de Dios. Porque Dios no se puede contradecir. Dios no se contradice nunca. Entonces, hermanos,
debemos de estar fundamentados en la verdad. Nuestro fundamento tiene que ser Cristo Jesús. Y no nos debemos dejar de engañar por ninguna manera. Como decía, que ni por carta, ni por palabras que le salen allá a la gente, ni por espíritu, o sea, por profecías o por palabras que supuestamente sean del espíritu. Pero el que tiene discernimiento va a saber si es de Dios o no es de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, hermano. Que la palabra de Dios siempre nos guíe y siempre nos guiará a toda verdad. A toda verdad. Gracias a Dios, hermanos. Yo lo que quiero es que el Señor les bendiga a todos. Y lo que quiero es que se mantengan firmes en la verdad.